ambiental y les voy a presentar este estudio titulado Estimación de la tasa de deforestación en Pastaza y Orellana, en Ecuador, a través del análisis multitemporal de imágenes satelitales del periodo 2000-2020. Este estudio se realizó con la colaboración de la doctora Estefanía Vilés y el ingeniero Jorge Sevilla. Ya, como introducción, bueno, esta investigación se basa exactamente en la naturaleza y la importancia ambiental del Ecuador y los factores que rodean este gran ecosistema. En términos de biodiversidad, exuberancia y potencial turístico, Ecuador es uno de los más privilegiados del mundo por su cantidad de especies por metro cuadrado. Sin duda alguna, el Parque Nacional Yasuní es el área protegida más extensa del Ecuador continental y una reserva de la biosfera. Este estudio se basa, tiene las provincias de Pastaza y Orellana y que aquí se encuentra el Parque Nacional Yasuní. Pese a que el Yasuní y el Ecuador tienen una gran riqueza incalculable, también es una zona de mucha fragilidad. La región amazónica y su balance ecológico. En esta zona existe una extracción, no hay una extracción sustentable o un ordenamiento territorial preciso o un turismo irresponsable. Si no existe esto, los impactos serán irremediables, tanto para los pobladores como para la diversidad florística y faunística que existe en esta zona. A nivel nacional, aproximadamente el 85% del volumen total aprovechado en plantaciones se concentra en la comercialización de 4 especies. Estas son pino, eucalipto, balsa y teca, en los bosques de la Amazonía. También aquí en estas hectáreas de bosque virgen para destinarlas a otras actividades económicas. Por otro lado, el tema del Ecuador con las nacionalidades indígenas, que son un grupo de los más vulnerables en el país y que está más cerca de las áreas naturales. Muchas de las veces, generalmente, estas áreas son sacrificadas por el valor que tiene su territorio. Para nadie es un secreto que en la Amazonía el papel de la minería ilegal y la explotación de petróleo es algo de todos los días. No hay una legislación que se aplique rigurosamente o una entidad que vele por la seguridad humana y del ambiente en este caso. Muchas de las veces en estas zonas de extracción están dentro de las áreas intangibles, como es el Parque Yasuní y sus bosques, pues esto también conlleva a la expropiación de terrenos. Uno de los ejemplos que se encontró en este estudio fue el caso del Grupo Shuar y sus tierras, que se pusieron a disposición para la extracción mineral sin entender que este espacio les pertenecía y era patrimonio ancestral de esta cultura. Y en el conflicto no termina ahí. Lamentablemente, esta interacción abrupta contamina con emisiones de gases, emisión de ruido, desechos sólidos, aguas servidas, afectando de esta forma a los grupos humanos, a la flora y fauna de esta zona. En este mapa se plasma la ubicación y en sí las provincias de estudio, Pastaza y Orellana, que son las zonas con mayor extensión de bosques en el país, recalcando que aquí se encuentra localizado el Parque Nacional Yasuní. Estas dos provincias en conjunto poseen un área de 5.121.200 hectáreas. Como situación actual se basa en la problemática ambiental relacionada con la frontera agrícola, la tala ilegal, el pastoreo, crecimiento demográfico, extracción minera y extracción petrolera. Todo lo que se relaciona con extracción, como bien se sabe, se une con la cadena de corrupción y amenaza desde los recursos hídricos hasta los forestales, con consecuencias interminables. Aún hay zonas de la Amazonía que han sido intervenidas por la actividad petrolera que no se han remediado todavía. En cuanto a los territorios agrícolas, estos son dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren en cultivos con pastos o pastos en rotación o cultivos en descanso. Comprende las áreas destinadas a cultivos permanentes, cultivos transitorios, área de pastos y zonas agrícolas heterogéneas. Por otro lado, si bien es cierto el crecimiento demográfico, en las ciudades incide en la economía y en el estilo de vida, las potencias en desarrollo, entre otras. Pero al otro lado de esta afirmación es la forma en la que se ejecuta este crecimiento. Si no se respeta un plan de ordenamiento territorial, si no se planifica este crecimiento o se designa las zonas que pueden ser intervenidas y las que no, existe un completo problema en ambas vías, un choque cultural y una pérdida de recursos. En muchos casos de estudio que encontramos, se ha designado las zonas de bosque o páramo
a una actividad de pastoreo o de tala. Y en esta cosa de tala se talan infinidad de hectáreas para sembrar alguna especie forestal con el fin de comercializar sin un debido plan de reforestación. Al pasar los años, estas zonas permanecen descubiertas, es decir, sin ninguna vegetación y sin ningún beneficio ecológico. Es por eso que este estudio tiene el objetivo de calcular la tasa de deforestación en el periodo de 20 años y conocer los cambios transicionales con ayuda de material satelital. En metodología. En cuanto a la metodología propuesta, con enfoque a la cobertura vegetal y tipo de uso de suelo, se inicia con la descarga y preparación de imágenes satelitales, tanto del Landsat 7 como del Landsat 8. Utilizamos el Landsat 7 para los años 2000 al 2010 y el Landsat 8 para los años 2015 hasta el 2020. Por cada año se hizo una descarga de 7 imágenes para cubrir el área de las dos provincias y en total se analizó un conjunto de 35 imágenes satelitales. El preprocesamiento es básicamente la preparación de la data satelital. Esto hicimos en el software ENVI, para luego aplicar herramientas de estudio de suelo en ARMAT, ya que en la mayoría de imágenes existían errores de bandeado, es decir, líneas negras, imperfecciones atmosféricas o píxeles vacíos por problemas del sensor del Landsat 7. Se realizó 3 tipos de correcciones: de bandeado, correcciones radiométricas y correcciones atmosféricas, lo que nos permitió obtener imágenes de mejor calidad, eliminar líneas sin información y aerosoles sin importancia. Después de la corrección, se prosigue a definir las regiones de interés. Esto en ENVI se conoce como Region of Interest por sus siglas en inglés. Estas regiones de interés las tomamos por información proporcionada en planes de ordenamiento territorial de ambas provincias para evaluar qué tipos de bosques pertenecían. Y también información de asentamientos humanos, zonas para el cultivo y pastoreo y demás. También utilizamos bibliografía de anuarios forestales del Ministerio del Ambiente. Y con esto se corroboró las 5 clases que hemos definido. Se definió bosque siempre verde, bosque inundado, pastizal, zona descubierta y zona urbana, además de los cuerpos de agua. Definidas las regiones de interés, un primer acercamiento hacia la validación de información, es decir, para saber si vamos por un buen camino o no y en qué porcentaje, es ejecutar el reporte de separabilidad, que es una evaluación estadística entre muestra de 2 diferentes clases, para ver qué tan parecidas son las clases y si un píxel de una clase puede pertenecer a otra, siendo los valores de 1,99 a 2 óptimos y con una buena separabilidad espectral en cada una de las clases. Finalmente, en el software ENVI fue ejecutar la clasificación supervisada, esto porque íbamos a realizar una visita a la zona. La clasificación supervisada que se eligió fue la máxima probabilidad, que es un clasificador gaussiano, que evalúa cuantitativamente por medio de varianza y covarianza la probabilidad de que un píxel desconocido pertenezca a una de las regiones de interés antes propuestas. Es decir, si un píxel que está catalogado como pasto tiene que pertenecer, ¿qué tanto puede pertenecer a esta clase? Eso fue todo lo que hicimos en el software ENVI y a continuación explica lo que hicimos en el software ARMAT. Finalmente, terminado la clasificación y el preprocesamiento del material digital, se calculan las áreas y se procede a eliminar las zonas que no son de interés, si aún hay polígonos de sombra, si aún hay polígonos de nubes, o regiones muy pequeñas que están por debajo de 1 hectárea, se elimina esta información. Para validar la información se aplica el índice kappa asociado a una matriz de confusión, aplicando un coeficiente que evalúa qué tan precisa fue la clasificación de los píxeles y su correspondencia a cada clase de interés, con ayuda de la matriz de confusión que busca evaluar la precisión y exactitud de un conjunto de puntos. Aquí se valoran 500 puntos. Estos 500 puntos se quiso visitar en la zona de estudio, pero no se pudo por cosas de que la mayoría de estas 2 provincias son selva. Entonces solo se visitó 100 puntos, pero se corroboró que la clasificación estaba correcta con la visita de campo. Además de esto, se utilizó también los catálogos de bandas del Landsat 7 y Landsat 8 para estudios agrícolas y diferencia de cuerpos de agua con espacios territoriales. Para realizar el análisis multitemporal, a cada archivo Shapefile en su tabla de atributos se ingresa información que pertenezca
a los 2 años que se van a estudiar, el año inicial y el año final. Con esto se hace para buscar en qué momento esta información se cruza, es decir, si hay un cambio o si la clase de suelo permanece. Para los 20 años propuestos se realizó 5 matrices de cambio, lo que resultó en 5 mapas de transición ecológica. En esta matriz se observa que la diagonal es la suma de las dos clases de entrada y se presume estas clases se mantienen a través de los años. Los valores fuera de la diagonal indican los cambios y transiciones de cada clase entre el año final y el año inicial. Luego esto se agrupa, se hace un dissolve y encontramos las clases que han cambiado y las clases que han permanecido. Ya. Para validar la información, después de hacer validar la información en ArcGIS, se hace el índice kappa y, como ya se explicó, y la matriz de confusión. En este estudio se obtuvo una fuerza de acuerdo superior a 0,80, que refleja que la clasificación fue casi perfecta, como se puede observar. De 0,81 a 1 es casi perfecta. Para cumplir con los objetivos de calcular la tasa de deforestación y deforestación anual promedio, se aplica la fórmula de la FAO para la tasa de deforestación y para la deforestación promedio, la fórmula propuesta por el Ministerio del Ambiente. En estas fórmulas se utiliza lo que es hectáreas, área en hectáreas y el tiempo inicial y el tiempo final para cada periodo. Como resultado, hemos plasmado estas tablas en las que se observa el cambio que tuvo las áreas iniciales el año 2000 y las áreas finales en el año 2020. Se puede observar que tanto el bosque siempre verde disminuye sus hectáreas y mientras tanto el bosque inundado, pastizal, zona descubierta y zona urbana aumentan estos valores. Se puede dar por el crecimiento demográfico, por la tala de árboles, por la extracción petrolera, por muchos factores, incluso hasta incendios forestales. Estas tablas se acompañan con estos gráficos en los que se puede observar que predomina el bosque siempre verde, pero sí ha reducido sus hectáreas de bosque. En este gráfico también se puede observar que el bosque siempre verde, que era el más amplio en estas dos zonas, se redujo en los 20 años y que zonas como pastizal, zona descubierta, han aumentado. Estos son los mapas temáticos que se obtuvieron en la clasificación de las clases de tipo de suelo y cobertura vegetal. Entonces se puede observar que con verde oscuro está el bosque siempre verde, con verde claro el bosque inundable, los puntitos naranjas serían la zona descubierta, los puntos amarillos zonas de pastizales que se acercan a los centros urbanos y en color gris la zona urbana. Este fue el mapa temático resultante del año 2020. Se puede ver evidentemente el cambio de estos dos mapas, viendo que predomina más el bosque siempre verde. Sin embargo, en la parte del Yasuní hay espacios que corresponden a áreas deforestadas, es decir, que ya no tienen vegetación estas partes. En lo que respecta a la tasa de deforestación, se muestra esta tabla en la que se mide por periodo, o sea, el 2000, 2005, 2005, 2010, etc. Y el que más predomina fue el año 2015 a 2020, que tuvo una tasa anual de cambio de menos 3,43. Estos valores son negativos porque relativamente es una pérdida de vegetación. Y en lo que respecta a área, a la parte verde, solo se toma en cuenta el bosque siempre verde y el bosque inundado, ya que los pastizales, como tienen un fin económico, no se los tomó en cuenta en esta clasificación. Aquí también se puede ver que el periodo más pronunciado fue 2015 a 2020, en el cual la deforestación fue muy predominante en estas dos provincias. Para la tasa de deforestación anual promedio, también se hizo un periodo de cálculo y de igual forma el periodo que más tuvo deforestación anual fue 2015 a 2020. Y aquí también se tomó en cuenta el bosque siempre verde y el bosque inundado para estos cálculos. En este gráfico también se nota cómo desde el 2000 ha ido subiendo la deforestación en estas dos provincias y significativamente ha aumentado. También para cada provincia hemos hecho una tabla, tanto para Pastaza como para Orellana,
y las mismas características suceden aquí. El área conservada es mayor que el área sustituida, pero si nos damos cuenta en las hectáreas de bosque, sí hay un cambio radical en lo que comienza en 2000 al 2020. En Orellana, el área conservada es de 54% y el área sustituida de 46%. Y en Pastaza, el área conservada de 59% y el área sustituida de 41%. Este es el mapa de transición ecológica, es decir, con los colores corales es el área sustituida y en los colores turquesa el área conservada. Si recordamos, en esta parte de aquí existe el Parque Nacional Yasuní y que los colores corales, es decir, que cambió su tipo de uso de suelo. Si era bosque siempre verde, pasó a ser área deforestada o a pastos. Entonces, sí hubo una interacción humana muy fuerte en esta zona. Y como conclusiones, puedo concluir que la teledetección aporta al desarrollo urbano y sostenibilidad. Este estudio se realizó durante la pandemia, mientras que no podíamos salir y tomar datos o usar drones de información. Utilizamos estas imágenes, lo que nos acerca mucho a la realidad de estas dos provincias. Un limitante que existió en la descarga de estas imágenes fue las condiciones climáticas de la región, ya que la Amazonía está en constante precipitación. Las imágenes tenían bastante cobertura de nubes, pero todas las imágenes que utilizamos tuvieron un porcentaje de nubes inferior al 20%. Otro factor limitante que encontramos fue la desactualización en planes de ordenamiento territorial, ya que estos estaban desactualizados o estaban hasta el 2015 o 2013 y no tienen información completa o valores estadísticos que nos pudieran guiar. El índice CAPA en todas las 5 matrices fue mayor a 0,80, lo cual fue una buena clasificación. La tasa de deforestación en 20 años fue de menos 0,13 a menos 2,94%. Las tasas de deforestación, tanto en Pastaza como Orellana, fue menos 5,64 y menos 3,14. La deforestación anual promedio fue de 45.319 hectáreas por año. Esto, como se explicó, fue en el periodo 2015-2020 que fue más pronunciado este cambio. Y concluimos que el esparcimiento de tierras con fin agropecuarios y zonas antrópicas en plan de extracción representan una amenaza para la preservación de recursos naturales, es decir, que afectan totalmente a la biosfera y que no hay una legislación, una normativa o un organismo que vigile estas zonas y que regule la extracción aquí en estas dos provincias y a su vez en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní. Aquí están nuestras referencias que utilizamos para este trabajo y pues muchas gracias por la oportunidad y por su atención. Muy bien, agradecemos por su participación. Vamos a verificar acá, vamos a entrar a la ronda de preguntas. Por acá vemos que tiene alzada la mano Katia Amullo. Por favor, habilite su micrófono.